Erika González Mena, maestrante en Estudios en Relaciones Internacionales por parte de la UNAM FESA Catlán, y seré la moderadora del panel Incorporación de la Relación Género-Medio Ambiente a los estudios de la disciplina de Relaciones Internacionales, parte 2, el cual es organizado por el Comité Académico de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de las jornadas Género y Relaciones Internacionales. A nombre de la presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, la doctora Claudia Márquez Díaz, les doy la más cordial bienvenida, tanto al panel de expertos que nos acompañan, como a todos los que siguen la transmisión vía redes sociales y a quienes invitamos nos envíen sus comentarios y preguntas dirigidas a nuestros panelistas. El objetivo de este evento es abrir nuevas líneas de reflexión sobre cómo los estudios internacionales podrían integrar sistemáticamente las dimensiones de justicia ambiental y la equidad de género. Para ello, nos acompaña un panel de expertos que nos ayudará a pensar en los vacíos existentes y en la construcción de una disciplina más inclusiva y comprometida con los retos de la actualidad, el cual me permitiré presentar en el orden de participaciones. La intervención de nuestros panelistas será de 15 minutos cada uno y al final de estas pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas. Sin más por el momento, me gustaría comenzar con la doctora Cristina Elizabeth Macoida Cador, quien es profesora de tiempo completo en la Universidad del Caribe, licenciada en Economía por la UAM Xochimilco, doctora en Desarrollo Económico Regional con especialidad en Ciudades del Siglo XXI por el Colegio de la Frontera Norte, COLEF, y recientemente terminó una maestría en Sustentabilidad y Economía Circular. También es miembro del Sistema Estatal de Investigadores Nivel 3 y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus investigaciones se centran en economía y planificación urbana, turismo y desarrollo con enfoque en sustentabilidad. En los últimos años ha trabajado sobre asentamientos irregulares en la zona metropolitana de Cancún y en metodologías para la transición hacia ciudades circulares y cuidadoras, vinculando la economía urbana con la economía del cuidado. El micrófono es suyo, doctora. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y gracias por a los asistentes que están hoy viéndonos. Voy a compartir pantalla. Ok. Y me parece que ya se puede ver. Hoy justamente vamos a estar reflexionando acerca de un tema que últimamente he estado trabajando, que tiene que ver con las ciudades cuidadoras. Después de trabajar mucho economía circular y esas ciudades circulares, paulatinamente ese tema me fue llevando a pensar en una ciudad también pensada en las personas. Entonces, las ciudades cuidadoras que tienen que ver con género, medio ambiente y la gobernanza global, y esa conversación que es necesaria pues justamente para las relaciones internacionales. ¿Qué vacíos podemos ver en la disciplina? Pues porque la incorporación de género y ambiente sigue siendo pues de alguna manera un proyecto inacabado. Por el lado de género en las relaciones internacionales, tenemos que tardó décadas en reconocerse como una categoría constitutiva del sistema internacional y como una variable, no como una variable periférica. En el medio ambiente en relaciones internacionales pasó de ser el telón de fondo a un actor mucho más determinante, pero su análisis rara vez se incorpora con la perspectiva de género. Una cuestión es que se analizan como variables separadas, incluso cuando los procesos que estudiamos los entrelazan de forma indisoluble. Y hay un argumento central: la ciudad cuidadora es el espacio donde esa separación analítica resulta imposible. Tú hablas de una ciudad cuidadora, tiene que ser una ciudad que justamente se preocupe por ese medio ambiente. ¿Cuáles son nuestras referencias teóricas en cuanto a este tema de que tiene que ver con feminismos y ecología política? Por el lado de la teoría feminista en relaciones internacionales, tenemos a Ticker,
en Louis Sylvester, que nos hablan que el sistema internacional se construye sobre una división sexual del trabajo que opera también a escala global. Por el lado de la ecología política feminista tenemos a Rousseau y Arwaj, que nos hablan del acceso, el uso y la gestión de recursos naturales que naturales tiene un género. La crisis ambiental impacta de manera diferenciada. Y por el lado de la ética del cuidado, que la mencionan Tronto y Gillian, es el marco conceptual que subyace a esta ciudad cuidadora y reconoce el cuidado como una práctica política y base de la vida en común. Esa ciudad, ¿por qué es importante a nivel como actor internacional? Como actor internacional, más del 50% de la población vive hoy en ciudades y 6.000 millones de personas se dice que para el 2025, de acuerdo al Banco Mundial, vivirán en ciudades. El 78% de la energía mundial es consumida por ciudades y más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernaderos se generan justamente en las ciudades, de acuerdo a la ONU. Entonces, la pregunta que los marcos globales rara vez formulan es: ¿las ciudades cuidadoras de quién y diseñadas para quién? ¿Qué es una ciudad cuidadora? Si es una ciudad que permite cuidarse, cuidar a otros y ser cuidados. Y cuando la construimos y lo pensamos desde una ciudad circular tiene que ver con la construcción, con la energía, la movilidad, los residuos y el consumo local. Y todos estos tienen que ser elementos cuando pensamos en una movilidad, pues tiene que ser una movilidad que esté pensando en todos. No nada más en que haya ciudadanos de primera y de segunda. Y porque el género no es inseparable, pues las mujeres recorren distancias más cortas y usan el transporte público de manera diferente. La movilidad no es neutra al género. La carga de cuidados no remunerados recae desproporcionalmente sobre mujeres. Una ciudad que externaliza el cuidado al hogar no es una ciudad cuidadora, cuando alguien más es el encargado. Y las ciudades es ver por todos. Y el diseño del espacio público determina la seguridad, la autonomía de las mujeres. El urbanismo sin perspectiva de género es urbanismo excluyente. Y cuando vemos a la economía circular, pues la economía circular es la forma lógica transformadora. Ese modelo económico de la ciudad cuidadora, si lo vemos de modo de economía lineal, que es el modelo dominante, estamos viendo una ciudad que extrae, produce y desecha. Naturaliza los residuos como externalidad, no reconoce los límites del ecosistema y es análogo, extrae trabajo de cuidado sin reconocerlo. Cuando hablamos de una ciudad circular relacionada con la ciudad cuidadora, la gestión económica de los recursos es eficiente, hay un modelo regenerativo y simbiótico, opera dentro de la capacidad de carga de ese sistema y es análogo, reconoce y redistribuye el trabajo de cuidado. La ecología política feminista muestra que la lógica extractivista del capital es la misma que naturaliza la extracción del trabajo del cuidado femenino. Cambiar el modelo económico urbano, redistribuir el cuidado, son parte de generar un nuevo proyecto. Los regímenes internacionales, ¿qué incorporan y qué omiten? Cuando hablamos del Acuerdo de París en 2015, tiene un marco vinculante sobre el cambio climático, firmado por 194 entidades, implementación efectiva ocurre en las ciudades, pero no menciona explícitamente género en su texto central. Cuando hablamos de los ODS, es la agenda de los ODS, el ODS 5 está el ODS 5 y el ODS 11, pero existen como objetivos separados, aunque son estructuralmente independientes, pero interdependientes. La separación refleja así los disciplinarios.
y no la realidad urbana, porque a final de cuentas no podemos separar género en una ciudad ni en el medio ambiente. Y la nueva agenda urbana es una guía política de políticas urbanas sostenibles, reconoce la igualdad de género en sus principios, pero en la práctica la perspectiva de género es transversal, antes que eje estructurante. La oportunidad en las relaciones internacionales es analizar cómo se negocia, se diluye o se instrumentaliza la perspectiva de género en la gobernanza multilateral y proponer mecanismos más vinculantes. ¿Qué aporta este enfoque en las relaciones internacionales? Pues disuelve la frontera doméstica la frontera entre lo doméstico y lo internacional. Las decisiones de gobernanza local tienen efectos sistémicos globales en emisiones, migraciones, salud política y lo cotidiano es geopolítico. Hay una amplía el concepto de seguridad, justamente la inseguridad en el espacio público, la inseguridad alimentaria, la inseguridad climática. Todo eso es seguridad en sentido ampliado y conecta regímenes internacionales en territorios. Permite rastrear cómo el Acuerdo de París o los ODS se traducen o no en transformaciones reales para los grupos más vulnerables. Entonces, lo que tenemos es que la ciudad es un laboratorio de las relaciones internacionales con perspectiva de género. La ciudad cuidadora no es periférica al debate de género y ambiente en las relaciones internacionales, sino está en el centro. El mundo mayoritariamente es urbano, climáticamente amenazado y desigual. Requiere que de este análisis como categoría central. Y las relaciones internacionales pueden y deben contribuir a diseñar los mecanismos que hagan de las ciudades espacios de justicia de género y sostenibilidad ambiental. Y con esto terminó mi participación. Realmente creo que la idea, veo que me quedan unos momentitos, entonces puedo comentar un poco de lo que para mí realmente las ciudades se han convertido. Creo que es el lugar donde, como decíamos al principio, es la mayoría de los habitantes en el mundo vivimos ya o vamos a vivir también en una ciudad. Entonces, ¿cómo volteamos a ver esas entidades con una perspectiva totalmente diferente? No nada más pensando desde estructuras urbanas y calles y coches y edificios y una aglomeración de personas, sino pensando en que esas entidades son, tenemos que trabajar en ellas y son, como aquí menciono, pues son un laboratorio para poder tener un mundo mejor, donde definitivamente las relaciones internacionales tienen un papel muy importante. Y por el momento me quedaré aquí y ya a lo mejor en el espacio de preguntas y respuestas creo que podríamos ampliar algunas de las inquietudes o preguntas que esta presentación les haya generado. Muchas gracias, doctora, por su amable participación. Ahora, nuestra siguiente invitada es la doctora Blanca Elena Gómez García, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora y licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Ella ha conformado proyectos con enfoques participativos en materia de financiamiento al desarrollo, género y sustentabilidad en cadenas de valor, así como se ha desarrollado como analista político en la OCDE, sede París, como investigadora de tiempo completo en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y como consultora para la ONU, CEGIP, AMEXID, BID y el Instituto Matías Romero. Además, en la actualidad es la coordinadora de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora. Adelante, doctora. Muchas gracias, Diana. Pues antes que nada, yo agradezco mucho a la doctora Ruth Zavala por esta iniciativa. Estoy muy contenta de estar aquí con colegas como Cristín, Paulette, Miguel.
Entonces, realmente creo que es un espacio muy privilegiado para que podamos platicar de algo tan relevante como es cómo se ha llevado a cabo esta incorporación de la perspectiva de género en las relaciones internacionales, pero sobre todo entender las implicaciones que esto tiene, ¿no? Porque justo como escuchaba con atención tema de las ciudades cuidadoras, ¿no? Que exponía Christine, pues como pueden darse cuenta es algo que traspasa y que nos lleva a pensar la política pública de nuestros estados. Entonces, bueno, yo justo les voy a platicar de cómo se ha dado, ¿no? Esta incorporación de la perspectiva de género en un tema muy particular, que es el caso del financiamiento climático, ya que, pues, como saben, ¿no? El cambio climático, pues, es un tema muy relevante para nosotros en la actualidad, que está teniendo muchas implicaciones en la historia de la cooperación internacional que se ha dado en la materia. Lo que nosotros podemos identificar son dos grandes periodos. El primero, que estaba muy enfocado en negociaciones para lograr acuerdos que llevaran hacia evitar, ¿no? El calentamiento y por lo tanto, pues poder contener los impactos de este cambio climático. Y después, pues derivado también de la falta de estos compromisos políticos, principalmente de pues, los principales productores de gases de efecto invernadero, la dinámica de la discusión internacional en la materia ha cambiado y ahora pues la tendencia, ¿no? De los esquemas de cooperación internacional se ha dirigido más hacia la mitigación, hacia la adaptación. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo ha ido acompañándose también este debate del enfoque de género. Como ya pudimos observar en esta primera presentación, yo creo que es importante ser muy conscientes de que, pues, en el estudio de nuestra disciplina de las relaciones internacionales, hemos visto en las últimas décadas cómo se ha dado esta incorporación creciente de la perspectiva de género, no nada más como un elemento adicional, ¿no? Digamos, a las teorías, sino más bien como una herramienta analítica fundamental para poder entender las distintas dinámicas de poder en este contexto global. Y bueno, pues en el tema de cambio climático hay un campo particularmente relevante, ¿no? Que nos invita a analizar la transformación que se está viviendo desde esta diferenciación, ya que los impactos no son neutrales, ¿no? O sea, desde el punto de vista social, los impactos afectan mucho más, pues, a comunidades tradicionalmente vulnerables y entre ellos, pues, podemos encontrar a las mujeres. En este contexto, el financiamiento climático internacional se ha convertido ahora en un espacio clave donde podemos encontrar la convergencia de los distintos debates que se dan en este tema. Por ejemplo, encontramos este debate entre equidad, desarrollo sostenible, justicia climática, así como pues la propia necesidad de integrar este enfoque de género, no solo desde una igualdad, hablando en términos de distribución, ¿no? De bienes o de distribución, digamos, de impacto, sino más bien estamos hablando pues de un tema que va mucho más hacia la justicia y la equidad como tal. Eh, si nosotros recordamos un poco la historia de las relaciones internacionales, podemos mencionar que durante gran parte del siglo XX, las teorías dominantes que se utilizaron para analizar lo que sucedía en el contexto internacional, como fueron el realismo o el liberalismo institucional, se centraron en el poder de los estados, en la seguridad, en las instituciones internacionales y pues muchas veces dejaban de lado estas dimensiones
sociales que sin lugar a duda pues estructuran la política global. A partir de los ochentas, particularmente la teoría feminista que empieza a ser incorporada a las relaciones internacionales, pues empieza a cuestionar esta omisión. Y entonces encontramos algunas autoras como Enloe, Tigner o Kuhn, ¿no? Que han demostrado que las instituciones internacionales, que las políticas de desarrollo y que las estructuras económicas globales están profundamente atravesadas por relaciones de poder que en el fondo, pues lo que determinan también o lo que demuestran son estas diferencias de género. Entonces, desde esa perspectiva, el género realmente no es solo un tema sectorial o adicional, sino se convierte en una categoría analítica central para comprender las distintas dinámicas de la política internacional. Ahora, hemos escuchado mucho esta idea de la transversalización de la perspectiva de género, pero creo que poco nos hemos detenido a analizar qué implica. Cuando nosotros hacemos referencia a esta transversalización, lo que implica es integrar sistemáticamente el análisis de género en todo el ciclo de la política pública, desde el diseño, la implementación y la evaluación. Y evidentemente este enfoque que fue adoptado formalmente en la Plataforma de Acción de Beijing en 1995 y que posteriormente se incorpora a otros marcos internacionales de desarrollo, pues deja muy claro que en términos prácticos, la transversalización significa, en primer lugar, analizar cómo las políticas afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres, promover la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y garantizar que los beneficios de las políticas públicas se van a distribuir de forma equitativa. En el ámbito de la gobernanza global, por lo tanto, la transversalización de género pues se convierte en un principio clave en áreas como la cooperación internacional, el desarrollo sostenible o la política climática en general, ¿no? Que de hecho pues nos lo mencionaba Christine en la exposición pasada. Ahora, el cambio climático creo que ha quedado muy claro cómo afecta de forma diferenciada a distintos grupos sociales y muchas veces en muchos contextos, pues a las mujeres que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad frente a los distintos impactos que este fenómeno está generando. Esto se debe a factores estructurales como el menor acceso a recursos productivos, la desigualdad en la propiedad de la tierra, el acceso limitado que tienen las mujeres al financiamiento y también pues la menor participación, ¿no?, de las mujeres en los espacios de decisión. Solo por tener algunos datos, las mujeres representan cerca del 43% de la fuerza laboral agrícola mundial, pero poseen una participación aún menor de tierras y de recursos productivos. Evidentemente esas desigualdades lo que producen pues es que fenómenos como las sequías, inundaciones o la inseguridad alimentaria tenga efectos particularmente más severos sobre las mujeres, sobre las comunidades. Entonces, la incorporación de la perspectiva de género en la gobernanza climática internacional ha avanzado y de hecho podemos identificar cómo lo ha hecho dentro del marco de la Convención, marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y bueno, pues entre los hitos más importantes tenemos la consolidación del Programa de Trabajo de Lima sobre género en el año 2014 y el Plan de Acción de Género que fue adoptado en el 2017 con la ampliación de este plan a los programas de las conferencias subsiguientes. Esas iniciativas lo que buscan, en pocas palabras, pues es fortalecer la participación de las mujeres en las negociaciones climáticas, así como integrar este enfoque de género en la implementación de las políticas climáticas y también, pues, en los distintos mecanismos de financiamiento internacional.
Ahora, ¿a qué estamos haciendo referencia con el tema del financiamiento climático? El financiamiento climático se refiere a los recursos financieros que se destinan para apoyar acciones, como ya les conté, ahora que nos hemos rendido, pues ya no para contener el cambio climático, sino acciones de mitigación y de adaptación de los impactos de cambio climático, particularmente en los países en desarrollo, porque sabemos que los recursos con los que cuentan los países en desarrollo pues son limitados y en ese sentido no pueden desviarlos, ¿no? del funcionamiento natural del Estado para responder a estos nuevos desafíos. Esos recursos pueden provenir de múltiples fuentes y algunas de ellas son fondos multilaterales, que ahorita les voy a platicar, bancos de desarrollo, cooperación bilateral o incluso de inversiones privadas. En los últimos años, la movilización de financiamiento climático ha alcanzado aproximadamente 100.000 millones de dólares anuales, que se oye mucho, pero realmente para los desafíos que estamos enfrentando es muy poco. Y además está distribuido de una forma muy desigual. La integración efectiva de la perspectiva de género en estos flujos financieros sigue siendo un desafío muy importante. ¿Por qué debemos integrar el género? Bueno, pues evidentemente la integración de este enfoque de género responde tanto a razones de equidad como de eficiencia de las políticas públicas, porque ya dijimos que hay un impacto diferenciado y evidentemente pues los impactos son mayores en las mujeres de algunas regiones. Incluso, pues muchos estudios han demostrado que los proyectos climáticos que logran incluir activamente a las mujeres en la toma de decisión tienden a generar resultados más sostenibles y duraderos. En ese sentido, el financiamiento con una perspectiva de género lo que busca es fortalecer la resiliencia de las comunidades vulnerables, promover el empoderamiento económico de las mujeres, mejorar la eficacia de la estrategia de adaptación y mitigación, y de esa manera pues lo que busca es que la igualdad de género se convierta en un componente clave de la justicia climática. Hablando de los fondos, uno de los más famosos, pues es el Fondo Verde para el Clima. Es uno de los principales mecanismos internacionales de financiamiento climático. Este fondo se estableció en el marco de la conferencia Marco, que tiene como objetivo apoyar a los países en desarrollo en la transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima. El Fondo Verde para el Clima ha adoptado una de las políticas de género más avanzadas reconocidas en el sistema internacional y los principales instrumentos que podemos encontrar en él son que exige evaluaciones obligatorias de impacto de género, planes de acción de género en cada proyecto financiado y mecanismos de monitoreo para evaluar resultados en materia de igualdad de género. Esto es importante porque técnicamente en cada programa de cooperación internacional que ahora se está diseñando en el contexto global, se exigen estas tres cosas. Listo, Diana, ya vi, perdón, es que me estoy alargando, pero voy cerrando. Entonces, como les digo, se ha incorporado en muchos proyectos financiados por fondos climáticos, obviamente esta dimensión de género, particularmente en programas de agricultura climática resiliente y que bueno, pues ahí incluso lo que se busca pues es diseñar iniciativas que proporcionen a las mujeres agrícolas acceso a capacitación técnica, a semillas resilientes al clima, a créditos y mercados. En el sector, por ejemplo, de las energías renovables y de algunos proyectos, también se han promovido los emprendimientos femeninos, tanto en la instalación como en el mantenimiento de tecnologías solares. Y bueno, pues realmente lo que podemos observar con estos ejemplos es cómo el financiamiento climático puede generar beneficios ambientales, pero también económicos y sociales atendiendo estas diferenciaciones. La banca multilateral de desarrollo como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Asiático de Desarrollo incorporan también estas estrategias de género en sus carteras de financiamiento climático. De hecho, utilizan sistemas de etiquetado de género que permite identificar
qué proyectos están incorporando objetivos de igualdad de género. Entonces, en el reporteo ya podemos encontrar los impactos que cada uno de estos ha tenido. Sin embargo, pues muchos tienen limitaciones, ¿no? Y realmente lo que podemos observar es que aunque se hace este seguimiento, pues no importa o no hay ninguna implicación si el proyecto no está, no tuvo alguna acción que haya favorecido el cambio en las dinámicas de poder en las distintas comunidades. Entonces, ¿cuáles son los desafíos actuales? Bueno, en primer lugar, pues muchas iniciativas siguen centradas en la inclusión simbólica del género sin garantizar realmente una participación sustantiva de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. En segundo lugar, los recursos específicamente destinados a proyectos con enfoque de género siguen siendo limitados en comparación con el volumen total del financiamiento climático. Y finalmente, pues persisten barreras institucionales dentro de los distintos organismos financieros internacionales que están dificultando las transformaciones en las estructuras de poder. Entonces, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, el financiamiento climático con este enfoque de género representa un ejemplo concreto de cómo las normas internacionales están influyendo en las prácticas institucionales, y este proceso también nos permite identificar la interacción entre las teorías feministas de las relaciones internacionales, la gobernanza global del cambio climático, los sistemas internacionales del financiamiento para el desarrollo. Pero también lo que evidencia son las tendencias o las tensiones más bien entre los compromisos normativos de igualdad de género y las estructuras de poder que caracterizan al sistema internacional. Entonces, finalmente, pues la incorporación de la perspectiva de género en el financiamiento climático representa un avance significativo en la evolución de la gobernanza global del cambio climático. Reconocer estas dimensiones de género en el cambio climático pues permite diseñar políticas más justas, inclusivas y eficaces si es que lo hacemos de forma integral. Sin embargo, pues lo que podemos ver es que para que el financiamiento climático contribuya realmente a la igualdad de género, pues es necesario avanzar más allá de compromisos formales y promover transformaciones estructurales en las instituciones internacionales y en los procesos de toma de decisión. Y bueno, pues finalmente el financiamiento climático con perspectiva de género se sitúa en el centro del debate contemporáneo, como pueden ver, sobre la gestión del desarrollo sostenible, la justicia climática y la gobernanza global. Muchísimas gracias. Agradezco mucho su aportación, doctora. Y bueno, también aprovecho para recordarle a la audiencia que los invitamos a enviar sus preguntas y comentarios para nuestros panelistas. Dicho esto, me permito continuar con la maestra Paulette Rivero Villaverde, quien es profesora de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde también cursó la licenciatura y la maestría en Relaciones Internacionales, y actualmente realiza el doctorado en estudios latinoamericanos. Ella ha organizado diversos foros y seminarios, así como participado en ponencias nacionales e internacionales, incluyendo una estancia en la Universidad Paulista y la Cátedra UNESCO de Educación Rural y Territorial en Brasil. Sus investigaciones abordan geopolítica y geoeconomía latinoamericana, seguridad y soberanía alimentaria y crisis civilizatoria. Adicionalmente, ha colaborado en proyectos de divulgación como el premiado documental Colapsos, retos y alternativas a la crisis económica y ecológica. Por favor, doctora, le cedo la palabra. Hola, muchas gracias. Qué gusto compartir esta tarde con ustedes. Gracias a la doctora Ruth, que siempre nos incentiva a abrir este diálogo. Gracias también a la asociación, ¿no? Tan querida por todos, AMEI, ¿no? Y también al Centro de Relaciones Internacionales. Y bueno, sin planearlo, la verdad es que mi presentación también se va a casar muy bien con lo que mis colegas que me acaban de anteceder han planteado. Así que, bueno, yo intitulé este trabajo la relación mujeres-naturaleza en las relaciones internacionales, una perspectiva desde el sur global. Y bueno, quiero nada más introducirlo contándoles que en virtud de que yo trabajo el tema alimentario,
pues me lleva con frecuencia a pensar también en las características particulares de las mujeres rurales y bueno, la complejidad también de los feminismos, de las luchas y de todos los conceptos que vienen también desde este sitio. Y bueno, para dar inicio, primero quiero hacer un repaso muy puntual que en realidad yo sabía que se iba a tocar en algún momento en esta presentación o en la que antecedió esta mesa. Así que únicamente plantear que hay cierta bibliografía que reconocemos pues de manera sí muy general respecto a los primeros planteamientos sobre el género, el feminismo dentro del campo disciplinar de las relaciones internacionales. La doctora Blanca acaba de mencionar precisamente a estas autoras, bueno, al menos dos de ellas. Y decir que, bueno, a partir de ello, quizá el debate se ha centrado más en esta discusión sobre la participación de las mujeres, o más bien su exclusión en el campo de lo que llamamos la alta política. Es decir, temas vinculados con la seguridad, la guerra, la paz, el Estado, el gobierno, es decir, también estos campos en donde se considera siempre que la mujer pertenece al ámbito más bien de lo privado, del hogar, de lo doméstico. Se ha reconocido también con el paso del tiempo que han sido privilegiadamente los hombres quienes tienen estos cargos de mando y la capacidad de decisión en distintas escalas. La ONU es quizá muy emblemática porque a pesar de que ya llevan las mujeres, ¿no? Mucho tiempo al interior conformando pues esta otra voz, todavía no se logra equilibrar, digamos, no solo por una cuota de género, sino como una perspectiva ampliada. También se ha hablado desde la CRI, ¿no? Sobre las mujeres, cómo se han restringido sus papeles como diplomáticas al inicio, sobre todo de su participación en ámbitos pues de la cultura, de los cuidados, incluso la educación, la limpieza, crianzas, es decir, el hogar, los hijos, etcétera. Entonces, esta ha sido una discusión que antecede la profundización de esta incorporación de la perspectiva de género en la CRI. Y aquí únicamente quisiera rescatar algunos conceptos base, pensar en que nuestra disciplina, la par de quizá a lo mejor un poquito más atrasados que otras disciplinas de las ciencias sociales, pero ciertamente en las últimas 2 décadas se ha ido incorporando esta discusión y conceptos, epistemologías respecto al significado del patriarcado, el tema de la interseccionalidad, que es muy importante porque habla precisamente de las identidades coexistentes en cada mujer, en cada cuerpo femenino, y aquí se atraviesan pues muchas de ellas, así como a los sistemas de opresión, ¿no? El clasismo, el racismo, la explotación. También la discusión en torno a la desuniversalización de la categoría mujer. Hay muchas mujeres, hay muchas formas de estar en el mundo, en un cuerpo de mujer o femenino, ¿no? Depende desde dónde se plantea también la feminidad, pero pensando en este debate del género. El sexo como herencia genética, el género como construcción social son parte también de los debates. Y bueno, el ámbito privado reservado a las mujeres, en tanto el público era determinado por los hombres, ¿no? Eso es parte de los debates. Y quizá el contexto en el que se abre más esta discusión es precisamente en el contexto de la globalización, porque hay que pensar que las relaciones en términos de la comercialización, de la extracción, de la acumulación del capital, van a generar condiciones también muy similares de explotación para las mujeres en muchas partes, sobre todo de la periferia. Y en ese sentido, vemos que tras el fin de la Guerra Fría, en la disciplina de las relaciones internacionales se va reconociendo esta insuficiencia teórica, epistemológica también para hablar sobre todas las realidades y en particular las de la periferia, las del sur global. Van a aparecer nuevos enfoques críticos y aquí se va a reconocer que las mujeres padecen también de formas similares de explotación y subordinación como resultado de un mismo sistema de producción global. Y bien, pues quizá digamos, en la alta escala de esta discusión dentro de la disciplina, pues vemos
sobre todo a mandatarias que llegan a ciertos cargos o en las instituciones públicas. Y es un tema relevantísimo, pero lo que yo quiero plantear en esta presentación es que hay también que cuestionar justamente y desnormalizar no solamente, digamos, la forma patriarcal de, de nuestra disciplina y de la ciencia social, sino también de la forma en que se configura el pensamiento, el estar de los cuerpos en el norte y en el sur de nuestro planeta. Entonces, para ello, bueno, aquí hay una lista de temas que vienen a ser justamente planteados. Y quisiera en esta exposición abrir más bien camino a pensar en cómo el pensamiento, las concepciones y las prácticas de las mujeres tienen sus particularidades. Es decir, no son uniformes y contrario a ello son diversas. Y en las últimas décadas, pues se ha reconocido que uno de los ámbitos donde más han influido es precisamente en una concepción distinta de la occidental o de la capitalista, también no inscrita en la forma capitalista, sobre la naturaleza. Las mujeres a lo largo de la historia han sido sujetos activos en la conformación de las formas dominantes frente al patriarcado capitalista y el hecho de que estos sujetos actúen al margen constantemente ha exigido a veces, digamos, exigido a veces por razones de sobrevivencia, otras por razones de emancipación, las ha llevado a crear también, o nos ha llevado, ¿no? En distintos espacios a crear identidades distintivas. Y esto es sobre lo que quiero reflexionar, sobre todo en cómo se constituyen las mujeres en el sur global. Me importa particularmente una mirada desde nuestra región y sobre todo desde esta perspectiva mucho más rural, aunque no únicamente. Y si partimos desde un punto de vista más académico, hoy reconocemos diversos enfoques teóricos que han sido atravesados por la perspectiva de género, en particular, pues la feminista. Esto ha llevado a que en la propia ciencia social y en las relaciones internacionales hayamos o tengamos constantemente la tarea de revisar cuáles son los marcos conceptuales previos y hemos tenido una tarea que nos ha enriquecido mucho y ha sido poner justamente la perspectiva del género en lo que ya estaba dicho, lo que ha redundado, digamos, en un resultado muy importante, que es por un lado visibilizar al sujeto mujer como sujeto histórico en la propia historia, pero también como un sujeto cognoscente y un sujeto que tiene la capacidad de generar conocimiento particular. Y bueno, a partir de ello, pienso en la perspectiva de Silvia Federici cuando dice que los privilegios que otorga la modernidad al sujeto hombre van a tener su origen en que precisamente el sistema patriarcal es uno de los pilares del capitalismo que ha permitido habilitar los mecanismos de acumulación a partir de una división sexual del trabajo. Desde aquí, pues han surgido distintas maneras de entender la relación entre las mujeres y la naturaleza. Y bueno, como afirma la autora Laura Pérez Prieto, algunas aproximaciones ecologistas, académicas y de activistas ambientalistas no influyen, bueno, afirman que no influye el género de manera relevante para explicar el surgimiento de la relación entre la opresión y la injusticia ambiental. Esa es una postura que claramente la podemos encontrar, pero partimos de que hay muchas posturas desde esta perspectiva de la relación mujer-naturaleza. Y bueno, desde otra perspectiva, más bien, dice también esta autora, se ha sumado también un punto de vista político en donde las personas, las mujeres particularmente dedicadas al cuidado del medio ambiente y la naturaleza, han contribuido con el rescate de la relación de lo político. O sea, lo político puesto como el eje a partir del cual se entenderían otros elementos como la clase y lo étnico. Desde otras posiciones, y aquí me interesa mucho rescatar el caso de las ecofeministas, el género sí es una variable fundamental que explicaría el acceso y el control desigual
de los recursos dentro de nuestra configuración, digamos, territorial. Y dentro de los ecofeminismos también hay una variedad de perspectivas, entre las cuales pues podríamos destacar tanto las esencialistas y por otro lado también con mucha influencia las constructivistas. En esta segunda mirada resulta interesante que muchas mujeres no tienen una conciencia feminista nacida en sí mismo de la relación opresión de género con la destrucción ecológica, sino que parten de otros elementos de su interseccionalidad, a saber, clase, raza y, por supuesto, la defensa de los intereses colectivos. Es una visión que a mí me parece mucho más distintiva del sur no solamente de las mujeres rurales, pero que nos distinguiría también de las realidades concretas de muchas de las mujeres del norte y de sus feminismos. Una de las críticas que hacía Francesca Gargallo en este sentido cuando analizaba los feminismos surgidos del Abya Yala, planteaba la necesidad de que se reconociera que las formas de enseñanza-aprendizaje en nuestras academias están también fuertemente condicionadas por una perspectiva eurocéntrica, occidental y moderna, lo que, de acuerdo con la autora, nos lleva con frecuencia a pensar en términos de los feminismos blancos, citadinos y más de clase media. Y bueno, aquí citando a Gargallo, dice, pensar la buena vida, la autonomía, el reconocimiento y la justicia por y para las mujeres desde otros cimientos implica estar dispuestas a criticar la idea de la liberación como acceso a la economía capitalista. Y este señalamiento es muy importante porque muchos de estos feminismos que llamamos de más abajo, estas epistemologías de más abajo, feministas, vienen también a señalar otra forma de entender el feminismo y las prácticas y la relación con la naturaleza. Se suma lo que Haraway ha sugerido en torno a cómo una de las tareas de los feminismos es destapar las múltiples relaciones de dominación y opresión que se tejen. Y para conocerlo, de acuerdo con esta autora, es necesario también desprenderse de el cientificismo, el eurocentrismo y el androcentrismo de las ciencias. Entonces, creo que esta mirada es mucho más amplia y nos invita a pensar desde otros márgenes. En términos de las contribuciones de la relación mujer-naturaleza han sido los feminismos rurales, indígenas, afros, mestizos, los que han formado los movimientos ambientales. A ver, déjenme ver, me quedan 3 minutitos, ya casi termino. Los que han formado los movimientos ambientales de mujeres me parece que más profundos, pero tiene una razón de ser. Y se trata de que son feminismos que surgen precisamente en lugar de las hablantes, se conforman como lugares especiales. Son feminismos que surgen más bien de lugares en donde hay despojos de tierras, de semillas, de agua, de territorios completos donde se pagan los mayores costos ambientales por las actividades extractivas del capitalismo global. Y en ese sentido, estas territorialidades están asociadas también a las formas de la violencia y la opresión de los cuerpos. En estos lugares la relación territorio-cuerpo, hay que decir, sigue unida, no se ha dividido y no se puede separar, pues de ella, de esta unión también depende la subsistencia de los colectivos. Creo que estas realidades han hecho que estas perspectivas de estas mujeres nos ayuden a pensar de una forma profunda esta relación género-naturaleza, sobrepasando la racionalidad de lo local y comprendiendo que esta realidad de estas mujeres está inscrita en las necesidades de la economía global, de las cadenas de valor. Ello también les ha permitido ver a los actores de una forma mucho más directa y confrontativa, entre ellos no solamente al Estado, sino también a las grandes corporaciones, particularmente transnacionales. En no pocas ocasiones estas mujeres se nombran activistas ambientales, a veces no lo hacen, sin embargo sus prácticas son de cuidado de la naturaleza y la vida. Y no obstante, parece que entre las cuestiones más comunes que las atraviesan es pensar en términos de la decolonialidad,
de visibilizar, nombrar, reclamar la existencia de estructuras dentro del Estado y fuera del mismo que siguen exacerbando su condición de subordinación y explotación, pues ya desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, un poco para ya cerrar. Pensaba que, como afirma Laura Pérez también, Prieto, eh, es importante, ¿no? Dice ella, pensar no de las experiencias femeninas como fenómenos subjetivos, sino como categorías de análisis y una relación histórica y material que no solamente es construida, sino también es un conocimiento situado. Y considero yo que las ciencias sociales en general y las RI en particular tienen mucho que aprender de estas mujeres, así como se hace predominantemente desde otras perspectivas de género. Estas experiencias nos podrían llevar a reconocer en principio y permitirnos construir después epistemologías feministas que vayan mucho más profundo en las relaciones más complejas, digamos, que nos llevan finalmente a plantear la necesidad de repensar las grandes emergencias globales. Y creo que esta es una de las grandes características y contribuciones que tienen estos feminismos desde el sur. Y pues por aquí lo dejaría. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, para cerrar este panel, se une el doctor Miguel Escobedo de la Torre, licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte, CICESE, y candidato a doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Hoy en día es profesor de CETIS Universidad, con especialidad en temas relacionados con la justicia ambiental, asimetrías socioambientales y la teoría de las relaciones internacionales. Lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias, encantado de poder, digo, tras estas ponencias tan interesantes, poder realizar pues un pequeño aporte. Agradezco muchísimo a la doctora Ruth por la invitación, por la oportunidad de colaborar en este interesantísimo foro, pues también a May, particularmente, creo que ya no está Isaac, pero también pues agradecerle y pues encantado de poder colaborar con las doctoras y todos los presentes. Pues miren, me toca, digamos, hacer algún aporte en el marco de lo que yo pues he venido trabajando y pues mi objetivo es relacionar el tema de género con la justicia ambiental particularmente, ¿no? En el marco de las relaciones internacionales. Entonces, esa triada de género, justicia ambiental y relaciones internacionales, que creo que han venido tratando las doctoras en sus últimas presentaciones, pues es el principal objetivo de esta breve presentación. Voy a avanzar un poquito. Pues bueno, digamos que todo surge de una pregunta general, que sería ¿por qué integrar el género en la justicia ambiental? Quisiera destacar que utilizo el término justicia ambiental como una especie de término sombrilla, más amplio, que incluye también la justicia climática. La justicia ambiental en su origen, pues surge como un movimiento, pero a la vez como un posicionamiento teórico en diferentes partes del mundo, particularmente en los Estados Unidos, enfáticamente en torno a la cuestión inclusión, exclusión, discriminación, en su origen con un tema racial, pero que ha derivado en una serie de interpretaciones que incluyen actualmente el género, ¿no? Como campo correlacional. Entonces, pues la respuesta que planteamos a esta pregunta de por qué integrar el género en la justicia ambiental es que se busca analizar cómo las desigualdades de género condicionan la distribución de los riesgos e impactos, agregaría yo, ambientales o socioambientales, que sería incluso más correcto, porque el riesgo se construye socioambientalmente y también los impactos ambientales negativos son socioambientales, el acceso a recursos y la capacidad de respuesta frente a crisis ecológicas en el sistema internacional. Es decir, se plantea una lógica que incluye la cuestión del género como un vector que permite comprender
la injusticia ambiental o la justicia ambiental en el marco de las relaciones internacionales. Y parto con una frase que no es de Farhana Sultana, sin embargo, digamos, la recopila esta importante autora en uno de sus libros, no Climate Justice Without Gender Justice, ¿no? No hay justicia climática o justicia ambiental sin justicia de género. Este fue digamos, es no podemos llamarlo un canto, sino como un grito de igualdad, de equidad popular, ¿no? Que surge en los diferentes movimientos, particularmente en la cuestión de los COP. Y pues de ahí derivo tres preguntas que me parece que podrían ser interesantes, salvo algunas otras que puedan surgir también en la mesa. Sería la primera: ¿cómo influyen las relaciones de género en la vulnerabilidad ambiental? Creo que dos de las presentaciones pues ya nos arrojaron bastantes insights en torno a esta cuestión, que tiene ya un importante avance en el campo de la justicia ambiental, es decir, se ha logrado correlacionar o se ha logrado asociar el género como una construcción social con la cuestión de la vulnerabilidad ambiental, con la cuestión del riesgo, con la cuestión de los impactos sobre la vida de las mujeres, y no solo de las mujeres, también de las diversas identidades en ese sentido. La pregunta número dos: ¿qué evidencia empírica existe a nivel internacional? Trato de presentar algunos datos de organismos internacionales. Estos datos creo que pueden ser interesantes. Y tres: ¿cuáles son las implicaciones para la gobernanza ambiental global? Creo que recientemente se planteaba en este foro que las relaciones internacionales pues están en un proceso de integración de estos elementos, a pesar de que existen importantes aportaciones de internacionalistas. Aún hoy en día es algo que está integrándose en el marco de la teoría o de las teorías de las relaciones internacionales, y también en la forma como volvemos operativas estas teorías, no solo en la cuestión discursiva, epistemológica, sino también práctico-normativa en las relaciones internacionales. Después, planteo esta diapositiva donde se hace un planteamiento de dos conceptos. Esto, pues simplemente lo que busco es establecer que el género, pues es un sistema social de roles, identidades y relaciones de poder, siguiendo un poquito a Michel Foucault. Eh, digamos, porque en ocasiones quizás se identifica exclusivamente con una cuestión de sexo. Sin embargo, pues el género es un sistema social de roles, de asignación de identidades, de construcción de identidades, pero también de relaciones de poder y de las consecuencias de estas relaciones de poder, particularmente hacia las mujeres, hacia las minorías, y pues hay una gran cantidad de estudios al respecto. Aquí menciono algunos elementos. También quisiera correlacionar este marco conceptual con la teoría de la justicia ambiental, que creo que es una teoría muy válida, una teoría vigente, es un campo de conocimiento que ha venido evolucionando con la realidad, y pues nos habla básicamente de tres elementos que desde mi punto de vista son muy importantes. El primero, la distribución desigual de riesgos e impactos socioambientales. Recalco, los riesgos, los impactos son socioambientales porque se construyen a partir de la interacción social, y en ese marco están sujetos a las relaciones de poder. Si fueran solo riesgos ambientales, o digamos, si lo vemos exclusivamente desde la cuestión ambiental pura, pues no tendrían, digamos, esa construcción. Pero como son riesgos socioambientales, necesitamos comprenderlos a partir de las relaciones de poder que imponen, que estructuran, que limitan, que empoderan o que discriminan o excluyen a diferentes actores sociales. El segundo punto, el acceso inequitativo y asimétrico a recursos naturales. Y tres, la participación en decisiones ambientales globales, que como veremos un poquito más adelante, como se mencionó en las presentaciones, pues hay algunos datos que pueden dar, digamos, algo de sustento a esta afirmación número 3. A continuación presento, aunque no voy a detallarlo, digamos, en gran medida, algún marco teórico que podría, digamos, dar cauce a mi presentación. Tenemos algunos autores que rescato, en algunos casos se mencionaron, en otros casos, pues, digamos, podemos adicionar a la discusión. Michel Foucault,
con enfoque sobre todo de poder y de discurso, que está en el centro de muchas de estas relaciones de poder que derivan en exclusión. Dos, Judith Butler, el concepto de performatividad, también un concepto muy importante. Tres, Connell, con una lógica de orden de género. Scott, género y poder. Crenshaw, sobre todo la parte de interseccionalidad, que es fundamental para comprender la complejidad de los fenómenos. Yo agregaría particularmente los fenómenos socioambientales, que tienen que ver con muchísimas variables. Por parte de la justicia ambiental, en este marco teórico, el padre de la justicia ambiental, Bullard, que inicia con el racismo ambiental. Schlossberg, con las tres dimensiones de la justicia ambiental, Martínez Alier, ecología política, Ackman, justicia sostenible, y Dorceta Taylor con desigualdad racial ambiental, ¿no? Este marco teórico, pues lo derivo hacia los 4R, y pues esta lógica importantísima, ¿no? De cuatro, digamos, esquemas que nos permiten trabajar tanto la perspectiva de género como la justicia ambiental, porque se presentan en ambos universos, digamos, epistemológicos, pero también conceptuales. Reconocimiento, redistribución, representación y reparación. Y cómo puede derivar esto en los marcos normativos internacionales y la teoría de las relaciones internacionales. En ese sentido, pues el concepto de interseccionalidad es importantísimo. Digamos que lo planteo desde tres conceptos clave: el género, el poder y la desigualdad ambiental, y cómo se manifiestan o interactúan con múltiples sistemas de opresión, como puede ser la construcción social de la clase social, que te permite el acceso a los recursos ambientales, o la protección o la resiliencia en el marco de un suceso o de un fenómeno ambiental. La etnicidad o la construcción social de la raza también, que es un concepto ya bastante, bastante cuestionado, como la exposición diferencial a riesgos a partir de las teorías de la justicia ambiental nos indican que la etnicidad está correlacionada con los impactos que sufren o que, digamos, reciben las personas, y su capacidad para tener una resiliencia o para regresar de estos impactos a partir de su etnicidad o su posición en este universo de relaciones de poder. La edad también es una cuestión importantísima, la discapacidad o capacidades diferentes, el estatus migratorio, sobre todo en este mundo, incluyendo las migraciones climáticas, también importantísimas, y los territorios. Se mencionó también en las presentaciones el subglobal, lo rural, las áreas urbanas, cómo esto impacta en el marco de género, poder y desigualdad, las cuestiones de interseccionalidad. Entonces, un campo, digamos, complejo, que nos permite encontrar algunos patrones que, de acuerdo con organizaciones internacionales, pues están bastante documentados internacionalmente. Agrego algunos de los datos que interesantísimos que han presentado las doctoras. Uno de ellos, por ejemplo, 68% de quienes carecen de acceso a energía limpia son mujeres. Es un dato, me parece, contundente. Dos, 80% de desplazados climáticos pertenecen a hogares encabezados por mujeres, de ONU Mujeres, y en este caso más de 15% de propietarios de tierra en el sur global, perdón, menos de 15%, es decir, son propietarios de tierra en el sur global, son mujeres. Esto también pues nos hace reflexionar profundamente en torno a cómo se están distribuyendo estos privilegios, estos beneficios, pero también estos impactos ambientales. En este marco encontramos algunos hallazgos estructurales, siguiendo a Turquet, que hizo este estudio. Primero, mayor exposición a riesgos socioambientales para quienes realizan trabajos de cuidado no remunerados. Ahorita puedo mencionar algunos datos. Desigual acceso a la tierra, al crédito y la tecnología para la adaptación climática. Pienso, por ejemplo, en la exclusión financiera a partir de un algoritmo, ¿no?, que determina quién puede tener acceso o no a recursos, por ejemplo, para sembrar o para desarrollar proyectos rurales. Una menor representación de organismos de gobernanza ambiental internacional. Creo que ese también es un factor muy, muy importante, cómo podemos encontrar
digamos, una ausencia de liderazgo en ocasiones, aunque muy significativo, pero ausente de mecanismos incluso para poder participar o desproporcionado en términos de posibilidades de inclusión. Aquí presento, digamos, basándonos en Gender Snapshot 2025 de la ONU, 10 datos importantes que podrían nutrir también nuestra conversación. Uno sería la pobreza para el 2030. Se proyecta que más de 343 millones de mujeres y niñas estarán en pobreza extrema para 2030 si las tendencias continúan según este estudio. Hoy en día tenemos 708 millones de mujeres en pobreza. Esto no refleja exclusivamente la reducción, sino también la permanencia de estos fenómenos, ¿no? Es decir, la falta de instrumentación de mecanismos que permitan una reducción funcional y significativa para tener una reducción mucho mayor. Me parece que me están aquí colocando un mensajito, un instante, por favor, para ir finalizando. También más de 64 millones de mujeres, más mujeres que hombres con inseguridad alimentaria, moderada o severa. Bueno, voy a dejar los datos acá porque creo que me extendí un poquito. Igual puedo compartir mi presentación. A partir de esto encontramos en el modelo de Turke, Tabush, Stab, Williams y Howell, derivado de otros autores, pues esta precisamente lógica de las 4R, muy importante, y cómo la podemos ver reflejada en los diferentes mecanismos o cómo podemos ver reflejada su ausencia en los diferentes mecanismos que si bien, por ejemplo, quisiera enfatizar el ODS 13 representa la acción climática, vemos por otro lado que la igualdad de género pues está en otro ODS, entonces es decir, como una ausencia de interseccionalidad en estos factores. Quería también mostrarles antes de que finalicemos, seguramente lo conocen perfectamente, este mapa que refleja o que relaciona de CGIAR, que relaciona el riesgo climático con los niveles de exclusión hacia las mujeres en el sector agro y los países y niveles de exclusión que se presentan, siendo el rojo pues el más elevado y lamentablemente en este caso no está incluido nuestro país, pero como podemos ver pues es un mapa bastante interesante y finalmente quería presentar algunas estrategias, indicadores y pues ya para concluir, las crisis ambientales amplifican desigualdades sociales preexistentes, especialmente las de género. Dos, la justicia ambiental requiere integrar enfoques interseccionales que combinen género, clase, etnicidad y territorio para, digamos, desnudar estas relaciones de poder. Tres, los regímenes internacionales avanzan, pero presentan brechas de implementación muy importantes, como se mencionó en las presentaciones de las doctoras. Y cuatro, finalmente, las políticas efectivas deben considerar dimensiones sociales de género y de derechos humanos. Creo que me excedí un poquito, agradezco muchísimo la oportunidad y pues queda atento a cualquier comentario que pueda surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, gracias a nuestros panelistas por haber compartido esta información tan valiosa. Es momento de pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas y la forma en la que lo vamos a manejar es que voy a formular todas las preguntas de manera continua sin esperar una respuesta inmediata. Ya una vez que tengamos todas estas preguntas, cada panelista va a responder aquellas que le corresponden. Muy bien, voy a comenzar aquí con las preguntas. Tenemos una pregunta en general para todos los panelistas y esta es: ¿qué tan probable consideran que se pueda cumplir la predicción de que la próxima Secretaria General de la ONU sea mujer? ¿Creen que ocurra de manera orgánica, por cabildeo o ya por cuota? La siguiente pregunta, esta la tenemos para la doctora Blanca, es: ¿de qué forma se ha integrado la perspectiva de género en la agenda de las COP de cambio climático? Si es un tema relevante o no para los estados. Para la doctora Polet, si podría ahondar sobre la crisis alimentaria y el rol de las mujeres rurales para medir su impacto en el futuro. Para el doctor Miguel, ¿qué factores pueden contribuir a revertir los patrones internacionales donde las mujeres son las más afectadas por problemas ambientales? Y para la doctora McCoy,
cómo este laboratorio, que es las ciudades que son estos laboratorios, desde una perspectiva de género, podrían enriquecer la transición hacia unas ciudades circulares y cuidadoras en el marco de las relaciones internacionales. Son las preguntas que tenemos por el momento. Aún así los invitamos a que nos sigan mandando más preguntas. No sé si les gustaría a alguien comenzar con la pregunta general que nos habían dejado para todos los panelistas. Bueno, yo podría arrancar si gustan. Con respecto a el tema de la siguiente secretaria general de Naciones Unidas, miren, aunque realmente no existe una regla formal, ¿no? Que esté obligando a que esto suceda, sí podemos ver una presión política y normativa, pues sustantiva. En primer lugar, pues el hecho de que nunca ha habido una secretaria general mujer en los años que lleva la organización. Otro tiene que ver con campañas internacionales. Por ejemplo, movimientos como One for Seven Billion y organizaciones feministas han presionado, ¿no? Muchísimo para argumentar que pues es necesario que la siguiente líder sea femenina. Y además, bueno, o sea, que sea del sexo femenino. Y además, pues lo vinculan mucho con el argumento de la legitimidad institucional, ya que incluso muchos estados se han sumado a confirmar o digamos a afirmar más bien que una mujer en el cargo sería muy coherente con Agenda 2030, particularmente con este ODS 5, también como esta representación del apoyo de la Organización de Naciones Unidas a una agenda de igualdad de género, no solo digamos, en este liderazgo, sino de forma transversal con todo el sistema. Y es que valga decir que desde su reforma en el 2018, con la creación de las coordinaciones residentes en los estados, también se ha incorporado mucho de una forma transversal la visión de género a todos los proyectos. Entonces, bueno, la verdad es que, pues sí, se dice, ¿no? Que justo este año puede ser el año decisivo, pues para que sea una mujer quien ocupe el cargo. Yo lo que he mapeado, lo que he podido observar, pues es que hay un apoyo muy, muy fuerte a Michelle Bachelet, sobre todo pues por toda su trayectoria diplomática, ¿no? Y parece ser que pues por ahí va a ir la decisión, que además yo creo que es muy acertado. Luego, hablando de la incorporación de la perspectiva de género en las COPs, recordemos que no estaba presente como tal en las primeras negociaciones climáticas, es decir, las primeras COP eran fuertemente masculinas, incluso con delegaciones de cerca de 88% hombres en los años, en sus primeros años, y bueno, hemos visto una incorporación gradual de las mujeres en varias etapas, hablando de esta participación, ¿no? Entre el año 2001 y 2012 lo que pudimos observar es que hubo un reconocimiento, ¿no? De que las mujeres son las más vulnerables respecto a los impactos climáticos, que también, obviamente, pues son actores clave en la adaptación y en la resiliencia. Y bueno, pues a partir, digamos, de este debate se ha impulsado la participación de las mujeres en las delegaciones y en los órganos de la convención. Incluso, digamos que se ha planteado como objetivo principal lograr un equilibrio de género, pues en esta
gobernanza climática. Después vino como un periodo de institucionalización entre el año 2014 y 2017 con el programa de Lima que mencioné en la presentación en la COP20. Justo en Lima en 2014 se creó el Lima Work Program on Gender, que el objetivo era promover el equilibrio de género e integrar la perspectiva de género en las políticas climáticas. El primer plan de acción de género se dio en la COP23 en Bonn en el 2017 y bueno, este plan buscaba garantizar la incorporación del género en pues todas las acciones dirigidas en torno a la mitigación, la adaptación, el financiamiento climático, buscaba aumentar la participación femenina también en las negociaciones y algo interesante, promover datos y políticas climáticas con enfoque de género. Y ya del 2015 para acá lo que vemos es un periodo de transversalización, es decir, el Acuerdo de París incorporó explícitamente el principio de género en el preámbulo e incluso llamó a acciones climáticas responsables de género, ¿no? O gender responsive. Y bueno, posteriormente, tanto en la COP25, vimos que se adoptó el Gender Action Plan ampliado y el Enhanced Lima Work Program. Ya para la COP26 y 27, lo que vimos es que se revisa la implementación del plan y entre la COP29 y 30 lo extendieron y actualizaron hacia un nuevo plan de acción de género de largo plazo. Entonces, bueno, pues digamos que en la práctica lo que vemos pues es una mayor representación de las mujeres en las delegaciones, pero también en redes como el Woman and Gender Constituency. También vemos políticas climáticas que son sensibles al género, sobre todo en materia de adaptación agrícola, de acceso a energías limpias. Y bueno, pues lo que les conté de los fondos climáticos. De los fondos climáticos con enfoque de género, pues tenemos este Green Climate Fund y también algunos proyectos que se conocen como los Gender Responsive Budgeting, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que yo les podría contar. Muchas gracias, doctora. Si les parece bien, vamos a pasar ahora con la maestra Paulette para ver si puede contestar la pregunta que se le hizo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, de la pregunta general únicamente abonaría, estoy muy de acuerdo con la respuesta que ha dado la doctora Blanca y abonaría el hecho de esta crisis de legitimidad de la ONU en general. También viene dada por el cuestionamiento de la lenta incorporación de las mujeres en general, sobre todo en los cargos más altos. Entonces es una deuda histórica porque en la Secretaría nunca ha habido y en la Asamblea General apenas recién llegó la quinta mujer y esto es como muy representativo de las visiones pues muy patriarcales, ¿no? Que vienen dadas. Y ahora, el hecho de que una mujer se incorpore no significa que va a cambiar absolutamente todo, pero precisamente creo que este es el trabajo que estamos haciendo en estas reflexiones y es pensar cómo establecer formas de pensar distintivas y que puedan ser una alternativa a lo que ya tenemos en el sentido, pues sí, de la continuidad de un sistema que va devastando el planeta, que va creando crisis institucionales, etcétera. Entonces, abonaría eso. Y sobre la pregunta de la crisis alimentaria y el rol de las mujeres rurales. Bueno, aquí lo primero que quiero decir es que las crisis alimentarias, en el caso, bueno, yo trabajo sobre todo la región de América Latina y las crisis alimentarias, la inseguridad alimentaria en general, está vinculada pues con estas formas de la política desigual, ¿no? Que generan desigualdad pues en muchas escalas y una de ellas pues es la económica, social, la alimentaria. Y esas crisis vienen exacerbándose y se exacerban definitivamente en el contexto del cambio climático y ahora de los conflictos armados. O sea, históricamente se ha reconocido que los conflictos generan, digamos, un crecimiento muy exponencial de las personas en situación de hambre
y lo podemos ver recientemente con pues el genocidio en Gaza. Tengo aquí un dato que saqué muy rápidamente, que tenía una notita, déjenme nada más encontrarlo para dimensionar. A ver, déjenme ver si es este. En, en, Desde el informe que salió en 2025, que es el más reciente, bueno, está ya saliendo el de 2025, pero en el año anterior salió el del 2024 y se calculaba que alrededor de una cuarta parte de la población mundial tenía inseguridad alimentaria moderada o grave. Y esta cifra en realidad se vio pues en incremento a partir del conflicto del ataque, ¿no? de Israel en Palestina, porque tan solo en algunos meses se encontraban se incorporó más de medio millón de personas en situación no de hambre, sino de hambruna. Es decir, es un estado ya de inanición generalizada, de escasez extrema y muertes que pueden ser evitables con, pues no solamente con alimentos, sino con medicinas muy elementales. En septiembre ya eran más de 640.000 personas en situación catastrófica de inseguridad alimentaria y bueno, de ahí podemos seguir con las cifras, pero destacar que justamente hasta la guerra también tiene un enfoque de género, porque se considera que los cuerpos femeninos, sobre todo en eventos como los de Gaza, son un objetivo dentro de esta disputa. Porque los cuerpos femeninos dan hijos y para los, digamos, los combatientes generan pues soldados u otros cuerpos que desean ser exterminados. Entonces, el papel de la mujer también en la guerra, de las niñas, lo acabamos de ver también en Irán, es muy simbólico. Entonces, en ese sentido, también la guerra tiene este carácter. Y bueno, yo creo que también poco pensando en qué hacen las mujeres en términos alimentarios, pues se ha reconocido que tienen un papel de cuidadoras del territorio, del colectivo, también de las semillas. Entonces, no es algo romántico. Creo que cuando uno tiene la posibilidad de salir un poquito del escritorio, ir con ellas, se da cuenta de que en términos reales tienen un papel muy activo en la reproducción social y colectiva. Y en ese sentido es que son cuidadoras porque los roles también de género que se han establecido por las relaciones del trabajo, ¿no? Con esta característica, han hecho que las mujeres sean las cuidadoras. Me gusta mucho el trabajo de Silvia Federici cuando también narra en el sentido de que la propiedad privada también se colocó dentro del cuerpo de la mujer, tanto para las tareas de la reproducción como del cuidado de la propiedad, etcétera. Entonces, por ahí creo que las mujeres, nosotros a veces quizá a distancia las vemos muy románticamente. A veces uno llega y me ha tocado tener práctica de campo y preguntarle a las mujeres rurales, ¿tú eres feminista? Porque yo veo que todas sus tareas que se hacen están en el marco de una lucha muy consciente, además muy consciente. Y a veces me han contestado algunas de ellas, no, yo no soy feminista, ¿no? Yo hago trabajo para la vida, para mi colectivo, ¿cómo dejar que me quiten mi territorio? Entonces, en ese sentido es que se conforman desde la lucha, digamos, la praxis propia de la defensa de la vida, del territorio. Y por supuesto, el alimento, los alimentos, las semillas, la tierra son algunos de pues sí, de los elementos que identifican a estas mujeres por su propia condición de reproducción social. Entonces, cuando uno llega ahí, parte de lo académico se le fragmenta y creo que es parte también de la riqueza de acercarnos a hacer trabajo de campo y bueno, cerraría al menos esta intervención pensando en la importancia de poder regresar nuestras academias, sobre todo en el sur global, a las experiencias de las colectividades, de la sociedad. Hace rato Cristina hablaba de las ciudades y las tenemos aquí, vivimos en ciudades y a veces ni siquiera así nos vinculamos con las personas. Entonces,
creo que ahí hay un llamado importante para retejer desde esta colectividad y no ser académicos de escritorio nada más, que es riquísimo, nos ayuda a pensar y nos ayuda a organizar la información, pero hay que dar pasitos adelante porque nos está ganando el cambio climático y la guerra, ¿no? Ahí en el escenario. Muchas gracias, maestra. Es muy interesante lo que comenta. Bueno, vamos a pasar ahora con el profesor Miguel, si gusta contestar la pregunta que se le estaba haciendo. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, de acuerdo con lo que alcancé a tomar nota, ¿verdad? ¿Qué factores pueden revertir patrones internacionales para reducir efectos eh, diversos, ¿no? Sobre las mujeres? Es una pregunta, pues, compleja, realmente muy, muy compleja, y creo que las doctoras presentes nos han estado dando unos insights valiosísimos para tratar de comprender esto. Yo me quedaría muchísimo también con lo que decía la doctora Poleta hace un momento, de dejar un poco la academia tradicional y salir al campo. Creo que es algo que es muy valioso. Y quisiera, digamos, para poder hacer algún aporte, dados los comentarios que se han realizado, quizás salir un poco de la cuestión, la respuesta esperada, que sería crear mecanismos, modificar la normatividad, estructurar diferentes esquemas. Hay todo un andamiaje enorme que, si lo ponemos en el marco de la problemática policrisis ambiental, ser humano, naturaleza, pues es complejísimo realmente, ¿no? Es todo un escenario para poder dar una respuesta. Yo, como internacionalista, estaría interesado en promover, eh, dar uso, enseñar, aprender teorías alternativas de las relaciones internacionales, que yo creo que ni siquiera deben llamarse teorías alternativas, ¿no? Incluso a veces se nombran de esa manera, ¿no? Creo que sería algo importante. Eh, Tenemos un marco teórico en las relaciones internacionales que me parece que es muy rico, ya es todo un, digamos, un hegemón teórico. Sin embargo, creo que podría enriquecerse muchísimo con los nuevos planteamientos, o no tan nuevos planteamientos, de las teorías que incluyen el feminismo, que incluyen diferentes autoras, que incluyen diferentes perspectivas, y que nuestros futuros estudiantes pues los integren en su cuerpo académico, ¿no? En su cuerpo teórico, para poder, digamos, transformar, primero comprender y luego transformar la realidad que están tratando de analizar como internacionalistas, ¿no? Entonces creo que sería un factor que se me ocurre que podría ser útil, adicional, como profesor de relaciones internacionales, pues incluir, desarrollar, profundizar, visibilizar todas estas teorías tan importantes, que a veces contrastan con los clásicos de las relaciones internacionales, que a veces incluso no alcanzan para interpretar la nueva realidad, desde la perspectiva del género, pero también desde la perspectiva socioambiental. Entonces espero pues sea una respuesta, creo que es inconclusa en todos los sentidos, pero pues tratando de hacer un aporte adicional a lo que han venido comentando las doctoras presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar a nuestra última pregunta que tenemos en este bloque para la doctora Cristín. Si gusta contestar, por favor. No sé si Diana, a lo mejor se le el sonido o algo se le fue. No sé si aquí Y ya sí, me escucha bien. sí, no, sí, sí. Ok. Sí, por si gusta responder la pregunta, adelante. Claro, claro. No sé si también voy a quedarme un poco inconclusa, como decía el doctor Escobedo, con mi respuesta. He estado pensando, para empezar, aportando a la primera pregunta, que era para todos. Me parecen muy pertinentes tanto las respuestas de mis colegas, tanto de la doctora Blanca y la doctora Polet, y además creo que estamos en un marco donde estamos viendo cambios dentro del ámbito y la participación
femenina cada vez mucho más activa, y creo que definitivamente en la ONU no podría quedarse atrás, no debería de quedarse atrás, justamente también por lo que decía la doctora Polet, de todo este cuestionamiento que se le ha hecho de legitimidad. Entonces, ese sería un poquito mi aporte en ese sentido. Y en el sentido de ese laboratorio, como yo digo, de esas ciudades, creo que en las ciudades los estudios nos dicen, vamos a ver más gente en las ciudades en cada momento. No nada más son entornos donde vivimos, y una de las razones por las que me gustó y empecé a moverme un poco de la economía, de la ciudad circular que planteaba a esta ciudad cuidadora, es porque es la ciudad basada en las personas. Necesitamos cambiar, si bien la ciudad circular era esta cuestión de los residuos y cómo manejamos en esas 5 ejes nuestros residuos, tenemos que dejar las anclamos en los residuos, las anclamos en las tecnologías, las anclamos en otras áreas, y no las anclamos en la persona. Y por eso es una de las razones por las que esa ciudad cuidadora me gusta, y por eso también las llevo de la mano. Creo que necesitamos cuidar hacer un mejor manejo. A final de cuentas, las ciudades circulares tienen que seguir caminando hacia ese mejor manejo en las 5 áreas que yo planteo de las ciudades, pero sin olvidar que el centro debe de ser la persona. Y cómo estas ciudades circulares y cuidadoras, pues deben de ser, considero que un eje importante para las mismas relaciones internacionales, todo lo que se está planteando a nivel en estas grandes agendas, pero ver las áreas, porque las vemos a veces desvinculadas. Entonces, ver tanto la perspectiva de género como la cuestión ambiental, ver que son uno, y quienes están siendo todas esas poblaciones vulnerables, entre ellas las mujeres, cómo si no las atacamos, pues también están fragmentando nuestro entorno. Entonces, por eso es que las ciudades las llamo como estos laboratorios, porque a final de cuentas es donde estamos en ese día a día. Un poco me gustó mucho lo que decía ahorita la doctora Polet, de ir y salir de nuestro escritorio y ver el entorno, en su caso el entorno rural, pero también en nuestro entorno urbano. Los entornos urbanos son de repente son incluso muy agresivos si los hemos normalizado. Entonces, ¿cómo cambiamos esa visión, y cómo hacer, pues sí, esos espacios? Porque el espacio de justicia de género y de sostenibilidad ambiental en una ciudad es lo que a final de cuentas va a hacer que el mundo, en esa relación entre actores, sea mucho más, sea un mundo, iba a decir más llevadero, más que más llevadero, un mundo mucho mejor. Y creo que a final de cuentas es lo que las relaciones internacionales también buscan. Espero también haber más o menos planteado algo coherente, que no se me haya olvidado la mitad de la pregunta, que muchas veces sucede. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y bueno, quiero agradecerle en general a nuestros panelistas por su valiosa aportación en esta discusión, y asimismo quisiera agradecer profundamente al doctor Isaac Flores por todo su apoyo técnico para que este panel fuera posible. Quiero seguir invitando a todos a seguir reflexionando sobre la importancia de la incorporación de la relación género-medio ambiente en los estudios de las relaciones internacionales, que como ya vimos y pudimos ver también en paneles pasados, es una discusión muy rica que tenemos que seguir trabajando. Y bueno, para esto estamos con este programa de las Jornadas Género y Relaciones Internacionales que organizó la AMEI a lo largo de este mes. Entonces, los quiero seguir invitando a que continuemos con esta discusión a través de estas jornadas. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas Gracias, qué tardes a gusto. todos. Hasta pronto.